Imagínate un país en Sudamérica, tan grande como toda Europa, pero que habla un solo idioma que ninguno de sus vecinos entiende. Más de 213 millones de habitantes. El 60% de la selva amazónica está dentro de sus fronteras. Y cada febrero, 2 millones de personas salen a las calles a bailar durante 4 días y 4 noches, sin parar. ¿Crees que conoces este lugar? Fútbol, samba, playas. Pero espera. Brasil es más cercano a ti que cualquier país europeo. Comparten esa pasión desenfrenada por el fútbol, esa costumbre de abrazar y besar al extraño en el primer encuentro, y esa lucha diaria contra la desigualdad. Pero hablan otro idioma. Bailan a otro ritmo, y viven con una intensidad que, créeme, hasta al más fiestero de Latinoamérica le sorprende. ¿Y sabes qué? Si no entiendes Brasil, no entiendes del todo a Latinoamérica. Este país te va a hacer reír, te va a impactar, y te va a dar ganas de comprar un boleto en cuanto termine este video. Brasil se extiende sobre 8.500.000 kilómetros cuadrados. Es el quinto país más grande del mundo y ocupa casi la mitad de Sudamérica. Para que te des una idea, volar de su extremo norte al extremo sur toma más de 4 horas, lo mismo que cruzar medio continente en avión. Comparte frontera con 10 países, más que cualquier otro en el hemisferio occidental. Y aquí viene algo que muchos latinoamericanos todavía confunden. Brasil no habla español. Hablan portugués, herencia del Tratado de Tordesillas de 1494, cuando el Papa trazó una línea recta sobre el mapa y dividió el continente americano entre España y Portugal. Una línea dibujada hace más de 500 años, y hoy sigue decidiendo el idioma de más de 200 millones de personas. La población estimada para 2026 es de unos 213 millones y medio, el séptimo país más poblado del planeta. Su capital no es Río de Janeiro, aunque mucha gente sigue creyéndolo. Río fue capital desde 1763 hasta 1960, pero hoy el centro político está en Brasilia, una ciudad planificada desde cero en medio de una meseta desértica por Lúcio Costa y el arquitecto Oscar Niemeyer. Vista desde las alturas, parece una nave espacial aterrizando en medio de la pradera. El Producto Interno Bruto nominal ronda los $2.640.000 billones, la economía más grande de Sudamérica y la 10ª del mundo. Es el mayor exportador del planeta en soya, café, carne de res y jugo de naranja. Si tomas café cada mañana, lo más probable es que estés contribuyendo con unos centavos a esta enorme maquinaria económica. Pero detrás de esas cifras impresionantes hay una diversidad étnica que pocos países igualan. Si la mayoría de los países latinoamericanos son una pintura al óleo con 3 tonos principales: indígena, europeo y mestizo, Brasil es un cuadro abstracto con cientos de piezas, pueblos originarios, portugueses, millones de africanos traídos a través de la trata esclavista transatlántica, y luego oleadas de italianos, alemanes, japoneses y árabes. Brasil tiene la comunidad japonesa más grande fuera de Japón. ¿El resultado? Una sociedad vibrante, de múltiples capas y llena de paradojas. Y para sentir esa pintura con todos los sentidos, hay que empezar por su corazón financiero. São Paulo. 12 millones de habitantes en su zona urbana. Más de 22 millones si cuentas toda el área metropolitana. La ciudad más grande del hemisferio sur, a la par de Shanghái y Delhi, entre las megaciudades más pobladas del planeta. Si las grandes capitales latinoamericanas cargan siglos de historia colonial en la sangre, São Paulo es el hermano menor recién crecido, joven, caótico y lleno de ambición. Desde las alturas, la ciudad es un océano interminable de concreto, torres de cristal y acero intercaladas con muros de grafiti de todos los colores. Y aquí el grafiti no es vandalismo, es arte urbano protegido por la ciudad y reconocido por los museos.
El Beco do Batman, el Callejón de Batman, en el barrio de Vila Madalena, es un pequeño callejón donde cada pared es una obra de arte y cada esquina, una fotografía esperando ser tomada. La Avenida Paulista, la arteria principal, es el Wall Street de Latinoamérica entre semana, y una fiesta callejera los fines de semana, cuando se prohíbe el tráfico y miles de personas salen a caminar, andar en bicicleta y bailar. Apenas das unos pasos por cualquier calle, escuchas la samba saliendo de algún bar, percibes el aroma del café tostado mezclado con el humo de la carne asada de los carritos callejeros. Y sientes ese calor húmedo tropical pegándose a tu piel como la primera bienvenida de la ciudad. El clima es cálido todo el año, y por eso los paulistanos visten ligero, invaden las plazas y se niegan a estar tristes, llueva o haya crisis. Eso no es un eslogan turístico, es instinto de supervivencia. Mira de cerca los rostros de la gente en São Paulo, y verás Europa, África, Asia y pueblos originarios fusionados. Oleadas de inmigración italiana, portuguesa y japonesa dejaron su huella en la forma de comer, de hablar, de vivir. São Paulo no tiene una sola identidad. Tiene cientos de identidades apiladas unas sobre otras y, de alguna manera, todas bailan al mismo ritmo. Pero a solo unas cuadras de distancia, hay un mundo completamente diferente. Brasil tiene más de 1000 favelas, asentamientos que crecieron de forma espontánea en las laderas y terrenos baldíos de las grandes ciudades. La más famosa es Rocinha, en Río de Janeiro. Su población oficial es de unas 70.000 personas, pero los líderes comunitarios aseguran que la cifra real supera las 100.000. Sea como sea, tiene más habitantes que muchos pueblos de tamaño medio en toda Latinoamérica. Vista desde arriba, un laberinto de casas de ladrillo apiladas unas sobre otras, sin un solo espacio vacío, donde el techo de una es la terraza de la otra. Hace 30 años, estas zonas apenas tenían unas cuantas familias. Millones de personas migraron del campo brasileño a São Paulo y Río, buscando empleo, pero no podían costear una vivienda dentro de la ciudad. En lugar de regresar, construyeron sus casas en terrenos vacíos, en pendientes empinadas, con ladrillo, lámina y esperanza. De unas cuantas chozas se formaron barrios. De los barrios, ciudades dentro de la ciudad. Pero no te quedes solo con la imagen de pobreza. Mira más de cerca. Rocinha tiene su propio proveedor de internet Net Rocinha, con señal de Wi-Fi sorprendentemente estable. Los repartidores de paquetes encuentran las direcciones identificando colores de paredes, grafitis y puntos de referencia locales. Porque no existen direcciones oficiales, los paquetes de Amazon llegan sin perderse jamás. En los muros pintados con colores vibrantes, los jóvenes practican capoeira, esa danza pelea nacida de los esclavos africanos que se transformó en símbolo de libertad. En Heliópolis, la favela más grande de São Paulo, fueron las mujeres de la comunidad quienes instalaron luces LED en las calles cuando el gobierno no lo hizo. Y hay un dato que lo dice todo sobre la desigualdad. El salario mínimo en Brasil para 2026 es de 1.621 reales al mes, unos $325. Mientras tanto, un iPhone 16 Pro Max cuesta alrededor de $2.220, el precio más alto del mundo, comparado con 1.399 en Estados Unidos. Un teléfono que un habitante de favela necesitaría casi 7 meses de sueldo para comprar. Las favelas no son tan diferentes de los barrios populares en cualquier gran ciudad latinoamericana. Pero aquí, todo sucede en pendientes empinadas, bajo un calor tropical implacable, y con una resiliencia que solo puedes entender si la ves con tus propios ojos. Pero ya sea que vivas en una favela o en un penthouse, hay algo que une a todos los brasileños alrededor de la misma mesa: la comida. Y en Brasil, la comida no es simplemente una comida. Es un ritual. Empecemos por el churrasco, la legendaria tradición de la carne asada.
En los restaurantes rodicio, los meseros van de mesa en mesa con largos espetones de carne picaña, costela, alcatra, jugosa, sazonada solo con sal gruesa, asada a fuego abierto, y la cortan directo en tu plato hasta que tú te rindes. Siempre viene acompañada de farofa, harina de yuca tostada con huevo y plátano machacado, que parece sencilla, pero cuando la espolvoreas sobre la carne, crea una capa crujiente de sabores dulces y salados que jamás vas a olvidar. Después viene la feijoada, el platillo nacional de confort. Frijoles negros cocidos a fuego lento con chorizo ahumado, oreja de cerdo, costillas y todo tipo de especias, hasta que se convierte en un guiso espeso y aromático que perfuma toda la calle. Se sirve con arroz blanco, col salteada con ajo, farofa y naranja fresca en rodajas para equilibrar la grasa. En muchas familias, el sábado es día de feijoada. Así como en muchos hogares mexicanos el sábado es día de pozole, un ritual familiar más sagrado que cualquier cena de restaurante. ¿Necesitas algo rápido? La coxiña está en todas partes. Una croqueta en forma de gota, rellena de pollo desmenuzado, envuelta en masa y frita hasta quedar dorada y crujiente. Crujiente por fuera, suave por dentro, caliente y barata. Si en tu país hay un antojito callejero que encuentras en cada esquina y que no puedes dejar de comer, en Brasil esa adicción se llama coxiña, irresistible desde el primer bocado. Para tomar, la caipiriña, el cóctel nacional, cachaza, limón, azúcar y hielo. Fresca, ligeramente dulce y lo suficientemente fuerte para despertar todos los sentidos bajo el calor tropical. Y el azaí, esa fruta morada oscura del Amazonas que se licúa en un tazón espeso cubierto de granola. En Estados Unidos es un platillo de Instagram. En el Amazonas, la gente lo come con pescado frito, como una comida cualquiera. Y la moqueca. Mariscos cocinados en leche de coco, aceite de palma rojo, chile y cebolla. La especialidad de la región de Bahía que trae los sabores de África Occidental al corazón de Brasil. Un recordatorio de que la cocina de este país no pertenece a una sola cultura. Es el mapa de 3 continentes en un solo plato. De la mesa, pasamos a la playa. Porque en Brasil, la playa no es solo para nadar. Río de Janeiro, casi 7 millones de habitantes. La antigua capital, y para siempre la capital en el corazón de los brasileños. Lo que hace diferente a Río no es su historia ni su arquitectura, sino su geografía. La ciudad está enclavada entre bloques gigantescos de granito y el océano Atlántico, como si la naturaleza hubiera obligado a los humanos a vivir dentro de una pintura al óleo. El Cristo Redentor se alza en la cima del Corcovado a 710 metros de altura, con los brazos abiertos 30 metros de par en par, mirando hacia abajo como si abrazara a toda la ciudad. Ricos y pobres, samba y lágrimas. Es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y cuando estás parado a sus pies, mirando la bahía de Guanabara brillando bajo el sol de la tarde, lo entiendes todo. El pan de azúcar. Esa roca redondeada que se levanta en medio del mar, donde subes en teleférico hasta la cima, y ves a Río extenderse debajo como un tapete verde tejido con selva, mar y concreto. Copacabana, Ipanema, Leblon. Las playas legendarias que se suceden una tras otra, donde nadar es solo la excusa. La gente viene aquí para tomar el sol, jugar voleibol playero, tomar agua de coco, encontrarse con amigos y ver pasar la vida. La playa en Río es la sala de estar, donde ricos y pobres se sientan uno al lado del otro sobre la misma arena blanca. Camines lo que camines a lo largo de la costa, la multitud nunca se acaba. Si las playas del Caribe son la fiesta, Río es la playa de la filosofía, donde la gente se acuesta en la arena, mira las olas y se pregunta por qué no nació aquí. Y una vez al año, esta ciudad estalla con la fiesta más grande del planeta. Carnaval, 4 días, 2 millones de personas cada día en las calles de Río. Música sin parar, baile sin descanso. Colores tan intensos que tus ojos no alcanzan a procesarlos.
El Carnaval de Río no es un festival, es un tsunami cultural. En el centro está el Sambódromo, una pista de desfile de 700 metros de largo donde las escuelas de samba compiten una vez al año. Cada escuela se prepara durante todo el año, invierte millones de dólares y moviliza a miles de bailarines para una sola noche. Los trajes de plumas, lentejuelas y piedras preciosas son tan pesados que los bailarines entrenan físicamente como atletas profesionales. Las carrozas alcanzan la altura de un edificio de 3 pisos y llevan orquestas en vivo sobre ellas. Pero la samba no es solo un baile. Nació en las comunidades afro-brasileñas. Los tambores de África Occidental fusionados con las melodías portuguesas, convertidos en la voz de quienes fueron empujados al margen de la sociedad. Cuando una bailarina de samba sale a la pista del desfile, no solo está bailando, está contando 400 años de historia con las caderas. Y el carnaval no solo existe en Río. En Salvador de Bahía, la ciudad más afro-brasileña del país, el carnaval sucede en las calles, sin boletos, sin barreras. Los tríos eléctricos, camiones con equipos de sonido amplificado avanzan lentamente por las calles, mientras millones de personas bailan detrás como un río humano interminable. Si el Día de los Muertos honra a quienes se fueron con flores de cempasúchil y veladoras, el carnaval celebra a los que están vivos, con todos los sentidos al mismo tiempo, sin pedir permiso, sin límites. Pero además de la samba, Brasil tiene algo que une a toda la nación con una fuerza mayor que la música. 5 campeonatos mundiales de fútbol, más que cualquier otro país en la historia. Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Nombres que cualquier niño en Latinoamérica se sabe de memoria. El fútbol en Brasil no es un deporte, es una religión, es un sistema de clases, es esperanza, y a veces, tragedia nacional. El Maracaná, el estadio legendario de Río, llegó a albergar a casi 200.000 espectadores en la final del Mundial de 1950. Hoy su capacidad es de unos 78.000, pero la atmósfera sigue poniendo los pelos de punta. Cuando Flamengo enfrenta a Fluminense el clásico Fla-Flu, toda la ciudad se divide en dos, los bares explotan y los gritos resuenan por cada barrio. Si alguna vez has vivido un clásico de fútbol en tu ciudad, esa emoción que te eriza la piel, multiplica esa intensidad por 10, eso es el Fla-Flu. Los niños brasileños juegan fútbol en todas partes, en la playa de Copacabana, en los callejones de las favelas, en canchas de tierra agrietada, descalzos y con un balón remendado. El fútbol es el único ascensor social en el que todos creen, de la favela al Santiago Bernabéu o a Old Trafford. Pelé creció en Bauru, lustrando zapatos para ganarse la vida. Ronaldinho venía de Porto Alegre, jugando en la banqueta antes de conquistar el mundo. Cada niño en la favela carga ese mismo sueño. Y aunque solo uno entre 1.000.000 lo logra, ese sueño es suficiente para que los otros 999.999 sigan jugando. Cuando juega la selección nacional, todo el país se detiene. Las calles quedan vacías. Los bares se llenan hasta reventar. Si Brasil gana, el país entero se convierte en carnaval. Si Brasil pierde, el país entero guarda luto, de verdad, como si se hubiera ido un ser querido. De la cancha, entremos a la selva. Porque Brasil posee el pulmón verde de todo el planeta. El Amazonas. 5.500.000 kilómetros cuadrados de selva tropical, el 60% dentro de las fronteras de Brasil. El río Amazonas recorre más de 6.400 kilómetros, con un caudal 7 veces mayor que el del Nilo, y desemboca en el Atlántico con tanta fuerza que, si tomaras un vaso de agua de mar a cientos de kilómetros de la costa, todavía le sentirías un sabor dulce. 1 de cada 10 especies del planeta vive aquí, en un ecosistema que la ciencia aún no termina de explorar. En medio de esa selva está Manaus, una ciudad de 2 millones de habitantes a la que solo puedes llegar por avión o por barco. Durante la fiebre del caucho a finales del siglo XIX,
Los ricos de Manaos construyeron el Teatro Amazonas, una ópera con cúpula de azulejos importados de Alsacia y un interior de mármol italiano, en plena jungla tropical. Es el lujo en medio de lo salvaje, como un sueño del que alguien olvidó despertar. Si alguna vez has estado en una selva tropical, sabes lo que es la humedad, el sonido constante de la vida, el verde interminable. Ahora multiplica eso por 1000 y quita las carreteras. Eso es el Amazonas. Y en lo más profundo de esa selva vive un pequeño pueblo que desafía prácticamente todo lo que el mundo moderno considera normal, los Pirahã. Duermen en intervalos de 15 a 20 minutos, y rara vez más de 2 horas en un día entero. Creen que dormir demasiado debilita el espíritu. Su idioma tiene solo 3 vocales y 7 consonantes. No tiene palabras para números exactos, solo poco, algo y mucho. Y no distingue colores más allá de claro y oscuro. Un investigador de la Universidad de Oslo estimó que un extranjero necesitaría unos 10 años para comunicarse de forma básica en Pirahã. Viven completamente en el presente, sin planes a largo plazo, sin historia oral. Los alimentos se cazan y se consumen el mismo día. Los niños cambian de nombre cada 6 a 8 años. La identidad es un río, no un punto fijo. Y aunque no tienen ningún sistema de clasificación formal, identifican con precisión miles de especies de plantas y animales en la selva. En un mundo obsesionado con los plazos de entrega, los planes a 5 años y las notificaciones del celular, los Pirahã nos recuerdan que existe una forma completamente distinta de vivir. No mejor, no peor, solo diferente. De la selva profunda volvamos a la vida cotidiana, porque la forma en que los brasileños viven cada día también tiene sus sorpresas. Cada país tiene reglas que nadie escribe en papel pero que todos respetan. En Brasil esa regla tiene nombre: jeitinho brasileiro, el arte de darle la vuelta. No es exactamente corrupción, no es exactamente legal, es la zona gris en medio, donde la creatividad se encuentra con la necesidad. ¿La fila es demasiado larga? Jeitinho. ¿El trámite burocrático es un laberinto? Jeitinho. ¿Necesitas resolver algo pero el sistema no coopera? Jeitinho. Una llamada al conocido indicado, una sonrisa en el momento justo, un favor pedido con elegancia. Si eres mexicano, lo entiendes de inmediato. Porque el jeitinho se parece a la mordida, pero con astucia en lugar de dinero. Ambos son la forma en que la gente se adapta cuando el sistema no le funciona. Además del jeitinho, hay reglas sociales que los turistas suelen romper sin saberlo. La señal de OK, el pulgar tocando el índice formando un círculo en Brasil, es un gesto ofensivo. Usa el pulgar hacia arriba en su lugar. ¿Compartir cerveza? Se compra una botella grande de 600 mililitros y se sirve a cada persona. Beber solo es de egoístas. ¿Comer con las manos? Incluso la pizza y las hamburguesas se comen con cubiertos. Es cuestión de educación. Saludar, abrazo y beso en la mejilla, igual que en gran parte de Latinoamérica, es cortesía, no coqueteo. Los colores también tienen significados ocultos. El café es tristeza, el morado es luto, el amarillo es decadencia. Evita usarlos en ocasiones festivas. Y un detalle encantador. En la ciudad de Natal, la forma en que una mujer lleva su sombrero puede revelar su estado civil. Inclinado a la derecha, soltera. Inclinado a la izquierda, casada. Bajado hasta la frente, viuda. En Brasil, todo es una señal. Solo necesitas saber leerla. Pero para entender de verdad a la gente de este país, hay que mirar más allá del jeitinho. Brasil es el país católico más grande del mundo, con más de 120 millones de fieles, pero el catolicismo aquí no se parece al de ningún otro lugar. Se fusiona con el candomblé, una religión traída desde África Occidental por los esclavos, y con la umbanda, una mezcla de espiritualidad indígena, catolicismo y creencias africanas. El resultado es un mosaico religioso donde una misma persona puede ir a misa el domingo por la mañana y participar en una ceremonia de candomblé por la noche, sin sentir contradicción alguna.
Si conoces el Día de los Muertos, donde las creencias indígenas conviven con el catolicismo en una armonía que el Vaticano nunca terminó de aprobar, entenderás a Brasil. Ambas tradiciones convierten la religión en arte, no en dogma. Y esa fusión espiritual refleja algo más grande: la fusión étnica. Brasil se llama a sí mismo democracia racial. En el papel es una idea hermosa. En la práctica es mucho más compleja. Alrededor del 56% de la población se identifica como negra o mestiza, y la mayoría se concentra en el noreste y en las favelas. El ingreso promedio de los afro-brasileños sigue siendo significativamente menor que el de los blancos. La mezcla racial es real, pero la igualdad sigue siendo un camino largo por recorrer. Sin embargo, lo que hace especial a los brasileños es cómo enfrentan esa complejidad, no con amargura, sino con música, con fiestas y con abrazos en la playa sin importar el color de piel. Bossa nova, samba, funk carioca, forró, cada género es la voz de una comunidad, y juntos componen la sinfonía más compleja de toda Latinoamérica. Los brasileños son cálidos. De verdad cálidos. Saludan con un abrazo. Preguntan por ti con una sonrisa. Y convierten a un extraño en amigo en menos de 5 minutos. Si estás acostumbrado a la hospitalidad latinoamericana, la palmada en la espalda, el trago invitado, el "estás en tu casa", Brasil te va a hacer sentir exactamente como en casa, pero hablando otro idioma. Y cuando ya te enamoraste de su gente, la siguiente pregunta es: ¿cuánto cuesta vivir aquí? La moneda de Brasil es el real, abreviado BRL. El tipo de cambio en mayo de 2026 es de aproximadamente 5 reales por $1. Rentar un departamento de una habitación en el centro de São Paulo cuesta entre $500 y $660 al mes. En Río, un poco menos, unos $440. Comparado con Nueva York, donde el mismo departamento supera fácilmente los $3.500, Brasil suena como el paraíso. Pero comparado con el ingreso local, la historia cambia por completo. Un almuerzo económico, arroz, frijoles, carne y ensalada en un restaurante por kilo cuesta entre $6 y $10. En la mayoría de las capitales latinoamericanas, el mismo almuerzo sale por la mitad. Suena más barato que Europa, pero con un salario mínimo de apenas $325 al mes. Cada comida es un problema que los brasileños deben resolver todos los días. El transporte público cuesta alrededor de $1 por viaje, mucho menos que en Toronto o Londres, pero la trampa está en las importaciones. Por los altos impuestos, la electrónica y los autos cuestan entre 30 y 70% más que el promedio mundial. ¿Un auto? Casi el doble que en Estados Unidos. El resultado es una paradoja curiosa. Puedes cenar al aire libre por poco dinero, pero comprar un auto para llegar al restaurante es terriblemente caro. El ingreso promedio nacional ronda los $500 mensuales. Los hospitales públicos, el sistema SUS, son gratuitos para los residentes, un beneficio que muchos países ricos ni siquiera tienen. Pero la calidad depende mucho de la región. En las grandes ciudades funciona bastante bien. En zonas remotas, deja mucho que desear. En resumen, Brasil es barato si llevas dólares, pero caro si ganas en reales. Y esa paradoja explica casi todo sobre la brecha entre ricos y pobres en este país. Y hablando de paradojas que no se pueden maquillar, después de toda la samba, las playas y la feijoada, no sería justo si no habláramos con honestidad. Brasil es hermoso, pero no es perfecto. Y necesitas saberlo antes de comprar tu boleto. La seguridad es un tema que hay que mencionar. La tasa de criminalidad violenta en Brasil ha disminuido considerablemente en la última década, bajando a su nivel más bajo en más de 10 años. Pero en ciertas zonas urbanas, especialmente en São Paulo y Río, el robo de celulares, los arrebatos en motocicleta y los hurtos en zonas concurridas siguen siendo riesgos reales que el viajero debe conocer.
Sin embargo, millones de turistas visitan Brasil cada año sin ningún problema. ¿El secreto? Sentido común, no sacar el celular en medio de la multitud, no llevar joyas costosas a la vista y no caminar solo de noche por barrios desconocidos. Los mismos consejos que recibirías al visitar cualquier gran ciudad de Latinoamérica. La desigualdad es la herida más profunda. Un Lamborghini y un autobús repleto de gente en la misma calle. No es una metáfora, es una escena que verás en São Paulo todos los días. Las favelas reciben muy poca inversión del gobierno. Conexiones eléctricas informales, saneamiento básico deficiente, calles deterioradas. La infraestructura fuera de los centros urbanos suele ser precaria. ¿La deforestación del Amazonas? Aunque las políticas de conservación han regresado con fuerza desde 2023, la amenaza no ha terminado. La tala ilegal, los incendios y la invasión de tierras indígenas siguen ocurriendo en zonas remotas. Y los delitos cibernéticos van en aumento. Estafas digitales y fraudes financieros están reemplazando gradualmente al crimen violento tradicional en las grandes ciudades. Brasil no esconde estas grietas. Los brasileños hablan de ellas abiertamente, con frecuencia y a veces con una sonrisa amarga. No es indiferencia, es su forma de convivir con la complejidad sin dejar que ésta devore la esperanza. Pero antes de decidirte, necesitas saber cómo llegar. La buena noticia: los ciudadanos de México no necesitan visa para viajar a Brasil. Puedes permanecer hasta 90 días con fines turísticos o de negocios. Solo necesitas un pasaporte vigente con al menos 6 meses de validez, un boleto de avión de ida y vuelta, y comprobantes de que tienes fondos suficientes para tu estadía. La mayoría de los ciudadanos latinoamericanos gozan de la misma política. Volar desde las principales ciudades de América Latina a São Paulo toma entre 10 y 12 horas, generalmente con una escala en Bogotá, Lima o Ciudad de Panamá. Desde Miami, unas 8 horas en vuelo directo. La diferencia horaria. São Paulo va entre 2 y 4 horas adelante de la mayoría de los países latinoamericanos. ¿La mejor temporada? De marzo a mayo y de septiembre a noviembre. Cuando el clima es agradable, llueve poco y hay menos turistas. ¿Quieres ver el carnaval? Febrero o principios de marzo. Pero reserva con varios meses de anticipación y prepara el doble de presupuesto. El verano brasileño de diciembre a febrero es caluroso, húmedo y las playas están repletas. En cuanto a los pagos, Brasil todavía usa más efectivo que Suecia o Europa, pero las tarjetas Visa y Mastercard internacionales se aceptan ampliamente en restaurantes, hoteles y supermercados. Muchos lugares también aceptan Pix, el sistema de pago instantáneo brasileño, aunque los turistas generalmente no pueden registrarse. Lleva algo de efectivo en reales para los puestos callejeros y mercados tradicionales. ¿El idioma? Esta es la barrera real. A diferencia de Suecia u Holanda, donde casi todos hablan inglés, en Brasil, el inglés es muy limitado, especialmente fuera de las zonas turísticas. Pero aquí viene la buena noticia. Si hablas español, entenderás entre el 50 y el 60% del portugués escrito. Y los brasileños son increíblemente pacientes para comunicarse en portunhol, esa mezcla de portugués y español donde ambos se ríen y ambos se entienden. Un último consejo: descarga Google Translate sin conexión para portugués. Instala Uber. Es más barato y más seguro que los taxis, y lleva siempre una copia de tu pasaporte en el celular. El original déjalo en la caja fuerte del hotel. Y ahora, después de todo el paraíso y el caos, solo queda una pregunta. Brasil no es un destino para observarlo desde lejos y darle una calificación. No es un lugar al que vas para comparar, más barato o más caro, más seguro o más peligroso, más limpio o más sucio. Brasil es un lugar al que vas para sentir. Para estar de pie en medio del Sambódromo a las 2 de la mañana, con los tambores retumbando en tu pecho, la purpurina volando por el aire, y darte cuenta de que la alegría no necesita razón, solo necesita ritmo. Para sentarte en un pequeño bar en Lapa,
Río, escuchando bossa nova en vivo, tomando una caipiriña. Y ver a toda la ciudad mecerse suavemente como la superficie de un lago bajo la brisa. Para ver a un niño descalzo amortiguar un balón con el empeine del pie en la playa de Copacabana con suavidad, con precisión, con belleza y entender que en Brasil, el arte no necesita museo. Vive en las calles. Para un latinoamericano, llegar a Brasil es como encontrar a un hermano gemelo que no sabías que existía. Habla otro idioma, pero se ríe en la misma frecuencia, llora con la misma intensidad y ama el fútbol con la misma locura. Nosotros somos ruidosos. Ellos lo son aún más. Nosotros bailamos. Ellos convirtieron el baile en religión. Nosotros luchamos contra la desigualdad. Ellos también, pero a una escala el doble de grande. Y ambos seguimos encontrando la manera de reír, de amar y de vivir con todo cada día. Brasil no es perfecto, pero está vivo. Vive con todos los sentidos, vive a todo volumen, vive sin pedirle permiso a nadie. Y es precisamente eso, esa forma en que 200 millones de personas abrazan la vida en medio de todo el caos, lo que se queda contigo mucho después de irte. Y cuando regreses, sentado en tu café de siempre en casa, vas a sonreír, porque ahora sabes que del otro lado del continente hay un país que se parece a ti más de lo que imaginabas. Y ese parecido, en medio de tantas diferencias. Eso es lo único que de verdad vale la pena cruzar miles de kilómetros para descubrir. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima Tierra por descubrir.